El día de ayer, ¿todos están aquí conmigo? ¿Sí? Muy bien, el día de ayer tomamos apuntes de lo que estuvimos viendo, así que tome su libreta y levántela así, mostrando sus apuntes. Ahora muéstresela al que tiene ahí a su lado y diga: mira, yo sí tomé apuntes. Y luego dile al otro: ¿dónde están los tuyos? Así mi equipo sí tomó. No apuntes. Ahora quiero solamente recordar algo que el pastor Raúl ya había hablado y que ya se había tocado el tema, que es el asunto de los apuntes. El asunto de los apuntes son muy importantes porque nuestros apuntes son aquellos que nos van a ayudar para poder recordar y mantener el mensaje en nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Yo tomo apunte de mi clase, de la clase que estoy tomando en este momento, tomo apunte, y cuando llegue a mi casa, antes de recostar mi cabeza en la almohada, leo mis apuntes. No es necesario que usted haga todo un estudio de sus apuntes. Simplemente con leer nuevamente sus apuntes, realmente el mensaje volverá otra vez a su mente, y aquellas partes que se pudieron haber olvidado durante el día, que fue a la hora de la comida, que fue del camino de la iglesia a la casa, que pasé a la tienda, que hablé con alguien, etcétera, etcétera. Todas esas cosillas, todos esos momentos de la clase que se llegaron a olvidar, volverán otra vez a recordarse cuando leemos nuestros apuntes. Así que es muy importante nuestros apuntes, porque de esa manera nosotros estamos constantemente teniendo el mensaje en nuestra mente. Algunas veces, no sé, yo creo que les ha pasado, igual que a mí, que hemos ido a cierto lugar, hemos tomado una conferencia, no tomamos apuntes, y cuando llegamos a la casa, pasado 2 meses, 3 meses, oye, ¿de qué se trató esa conferencia? Estuvo bien padre, pero la verdad es que no me acuerdo de qué hablaron bien. De acuerdo, a lo mejor recordamos el título, de qué se trató, más o menos, pero no recordamos todo el mensaje. Así que es muy importante al tomar apuntes. Muy bien. Así que el día de hoy vamos a seguir tomando apuntes. Es muy importante para no nada más esta lección, sino todas las lecciones que vamos a tomar el día de hoy y el día de mañana. El día de ayer, Pastor Raúl estuvo hablando de una parte muy importante, que es el hombre original o el origen de la humanidad. ¿De acuerdo? Estuvimos hablando de ello, y es muy importante que hayamos entendido esta parte. ¿Cuál es nuestra naturaleza original en Dios? ¿Cómo es esto y cómo hemos sido bendecidos? ¿Se acuerdan? Vimos acerca de Génesis capítulo 1, versos 27, 28. Vimos también acerca del pacto. ¿Recuerdan lo del pacto? Ok, muy bien. Así que vamos a continuar ahí, porque resulta que ciertamente fuimos creados de esa manera, de una manera en que Dios nos bendijo para habitar en ¿dónde? ¿Familia? ¿Para habitar en dónde? Fuimos creados para vivir en ¿dónde? Diga conmigo: en su presencia. Para vivir con Dios. ¿De acuerdo? Lo estuvimos viendo. Y es que cuando Dios creó al hombre, y quiero recordar esto porque ahorita vamos a entrar en algo a lo cual le vamos a llamar, si usted quiere titular de una vez ahí, le puede poner el problema fundamental. Usted le puede poner ahí título a sus apuntes como el problema fundamental. Y la pregunta es: ¿dónde comenzaron los problemas espirituales de la humanidad? Sí. Entonces, ¿me puedes marcar? ¿Sí? Cuando lleve 40. ¿Dónde comenzaron los problemas espirituales de la humanidad? Pero para poder entender eso, nosotros debemos tener en nuestra mente
el mensaje del día de ayer. El mensaje del día de ayer. ¿Se acuerdan acerca del pez? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan acerca de esta ilustración? El pez es para el agua, el ave es para caer en el cielo, el árbol es para la tierra. Muy bien. Y el hombre es para la presencia de Dios, para habitar con Dios. Así que, mire esto. Tenemos que entender que tú y yo fuimos creados para habitar en la presencia de Dios. Allí en la presencia de Dios, todo ser humano puede sentirse pleno, completo y feliz. Escuche bien. Pleno, completo y feliz. Porque ayer precisamente nos decía el pastor, muchas personas buscan las dádivas y se quieren sentir bendecidos cuando tienen cosas, pero déjeme le digo una cosa: quien tiene a Cristo tiene la mayor bendición, porque en Cristo están todas las cosas. ¿Se entiende? Ok, ahora escuche eso. Así es como Él nos creó en un principio. Así, para estar en su presencia y en su presencia ser bendecidos con todas las cosas. Todas las cosas. Pero resulta que después de que estuvo todo súper bien, la verdad, cuando Dios creó al ser humano, lo creó para habitar en su presencia y estar súper bien. Resulta que apareció el diablo. ¿Y sabe qué hizo el diablo? ¿Qué cree que hizo el diablo? Lo engañó. ¿Engañó a quién? Engañó a Adán y a Eva. Ahora escuchen. Porque Dios les había dicho a ellos en Génesis capítulo 2 verso 17, les había dado un pacto, y esto lo voy a mostrar de la siguiente manera. Génesis capítulo 2 verso 17 habla de un pacto de vida. Porque muchas veces nosotros podemos ver la moneda de un lado, pero no la vemos del otro lado. De un lado dice: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando nosotros escuchamos la frase morirás, ciertamente nos parece que es un trato de muerte, que es un pacto de muerte. Pero si vemos la moneda del otro lado, lo que estaríamos viendo es: si no comes de este árbol, ¿qué pasará? Vivirás para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces muchas veces nosotros vemos: el árbol es algo que lo llevó a la muerte y que Dios le dijo, y prácticamente ahí puso en tentación, ¿no? Pero no, la verdad es que le estaba diciendo y le estaba dando una sentencia de: no comas de este árbol para que vivas eternamente. ¿En dónde? ¿En dónde? En su presencia. En su presencia. Ahora, si queremos remontarnos un poquito para poder analizar esto, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, verso 8, 9 y en adelante, que Dios plantó un huerto en el cual puso todo tipo de árboles con frutos deliciosos, ¿de acuerdo? Y esa era parte de la bendición que Dios le había dado al hombre. Le dice: oye, puedes comer y disfrutar de todo esto que tienes aquí. Pero plantó un árbol también, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo: nada más no comas de este. Puedes comer de estos otros 300 árboles, pero de este no comas. Porque el día que de él comas vas a morir. Y entonces vino el diablo, vino Satanás, y le dijo al hombre, plantó en el hombre una idea. ¿Cuál fue esta idea? Esta idea es una duda dentro de la mente del ser humano, de tal manera en que produjo un alejamiento
de la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo al hombre, sabe Dios que no morirás, se lo dijo a Eva, sabe Dios que no morirás, sino que el día que de él comas serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. Entonces ellos en ese momento se empezaron a alejar de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho, y empezaron a olvidarla. Ahora, fíjense bien en esto, fíjense bien. Esto que acabo de decir se asemeja mucho con lo que hablamos, y lo que dice el pastor Raúl, acerca de sus apuntes. No te alejes de la palabra. Amén. Por eso es que es muy importante tener sus apuntes siempre con ustedes, para que no se alejen de la palabra de Dios. Cuando usted se aleja de la palabra de Dios, entonces empieza a escuchar la voz de Satanás, empieza a escuchar la voz del mundo, y entonces usted olvida lo que Dios dijo. Por eso es que les insistimos una y otra vez, tomen apuntes, lean sus apuntes. No es necesario que hagan todo un estudio y que saquen todo un bosquejo, no es necesario, solo lean los apuntes y estamos seguros que usted va a recordar lo que Dios ya le dijo en el mensaje. Ahora, lo que pasó cuando Satanás habló con ellos es que precisamente ellos escucharon la voz de Satanás y ellos empezaron a ¿qué? Alejarse de la palabra de Dios. Ahora, esto muchas veces lo podemos entender como esto. ¿Cuántos de ustedes tienen computadora? Levanten mano. ¿Saben algo de la computadora, de acuerdo? Muy bien. ¿Sabe usted lo que es un virus y cómo funciona? ¿Sabe usted? De repente resulta que le envían algo por correo y usted lo abre y usted no sabe que eso que le enviaron es un virus. Usted le sale una imagen ahí bonita o cualquier cosa, ¿no? Pero usted no sabe que ese correo traía algo llamado virus o un troyano o etcétera. Eso se aloja, eso es un archivo que se aloja en su computadora sin su permiso. Ese archivo de virus lo que hace es que poco a poco, no es de golpe, sino poco a poco, empieza a cambiar el sistema de su computadora, de tal manera en que dentro de un poco de tiempo, ciertas cosas empiezan a fallar en su computadora. De tal manera en que el orden original de su sistema ya no es el mismo. Cuando Satanás se presentó delante de ellos y les habló, es como si les hubiera sembrado un virus en su mente con lo que les habló. Nosotros lo vemos ahí durante 5 versículos, una conversación bastante amplia, bastante grande, donde Satanás intenta disuadirlos de hacer la voluntad de Dios, de tal manera en que ellos, al todavía estar ahí, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, se quedaron todavía conversando con él. Por supuesto que ellos escucharon la voz del diablo, escucharon la voz de Satanás, y sus mentes empezaron a olvidar la palabra de Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. Eso dio como resultado algo fatal. Escuchen bien esto. El hacer caso a la voz de Satanás, el escuchar la voz de Satanás, produce algo fatal. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver. Vamos por favor ahí a su Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dígame cuando lo tenga. Y vamos a comenzar a leer. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ok, hasta ahí. Fíjese cómo comienza esto. Resulta que viene Satanás, viene la serpiente y habla con ellos, algo que desde el principio
ellos debieron haberse alejado desde el principio. Escuche bien eso. Estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Fíjese bien eso. Y esto es de siempre, y eso es desde el principio, desde siempre. Y entonces ellos caen en la trampa y la mujer empieza a conversar con el diablo y le dice la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y nosotros podemos ver aquí en este versículo, en el versículo número 3, algo sin precedentes. Fíjense bien, porque lo que hace la palabra del diablo en la mente de la persona es empezar a distorsionar las cosas. ¿Recuerdan lo que les dije acerca del virus en la computadora? Poco a poco empiezan a fallar cosas. Muy bien, viene el diablo y le dice: oye, no puedes comer de todos los árboles que hay aquí. Y ella dice: no, de todos los árboles podemos comer, pero a este no lo podemos comer. Es más, ni siquiera lo podemos tocar. ¿Pero acaso dijo Dios, no lo tocarás? Dijo, no lo comerás. Pero las ideas del diablo, el conversar, el tener una relación con Satanás, distorsiona las ideas buenas y los mandatos y las órdenes de Dios en la mente de la persona. Le añade, le cambia y hace algo equivocado. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ya que había caído en la trampa, fíjate bien, ya que la mujer había caído en la trampa, le dice a la mujer: no morirás. Ahora escucha bien eso, porque previo a lo que la mujer dijo, previo a las primeras palabras de Satanás no podía llegar con ellos y decirles: no, Dios les está mintiendo, porque inmediatamente ellos hubieran rechazado la idea. ¿Me doy a entender? Porque ellos tenían una relación plena y completa con Dios. Pero por eso Satanás empezó con una pregunta que a ellos les pareció bastante inocente. Oye, ¿es cierto que no puedes comer de todos los árboles? No, sí podemos comer de todos los árboles, nada más de este no podemos comer. Y entonces vino la distorsión. Es más, ni siquiera lo podemos tocar. Y entonces cuando Satanás se dio cuenta que ya estaba algo distorsionado ahí, entonces sí les dice: pues ¿sabes qué? No vas a morir. Y entonces ellos empezaron a aceptar la idea. ¿Me doy a entender? Ellos empezaron a aceptar la idea. Ahora, quiero aterrizarlo un poquito a tu vida, a mi vida. Cuando nosotros escuchamos el mundo, cuando nosotros escuchamos la voz del mundo, la voz de la carne, la voz de Satanás, al principio si nos llegan con algo drástico, si escuchamos algo duro, simplemente nosotros lo vamos a rechazar. Pero sus ideas son sutiles y bombardean tu mente poco a poquito, de tal manera en que poco a poco empezamos a introducir en nuestra vida las formas del mundo. Fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que sucedió. La idea de Satanás empezó a minar la mente de ellos, y finalmente nosotros vemos aquí en el verso 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Wow, te digo una cosa, ¿sabes qué hizo Satanás aquí? ¿Qué crees que hizo? ¿Qué es lo que estaba diciendo Satanás aquí? Al hombre y a la mujer, a quienes Dios había creado para habitar con él, en un lugar que es su presencia, donde ellos siempre estarían completamente felices y vivían bien, de repente Satanás pone una idea para distorsionar su mente y termina diciéndoles que el que los creó es un mentiroso. ¿Y qué crees? El problema de hacerle caso al diablo, el problema de dialogar con el mundo, el problema de hacer eso es que terminas creyéndole.
Ellos le creyeron. Y entonces, mire lo que dice el verso 5. Mire esto. El verso 6, perdón. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Escuche bien, porque si nosotros leemos ahí en el capítulo 2, verso 17, Dios le dijo: el día que comas de este árbol, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Morirás. Ahora, si tú sabes que algo es malo y que te puede hacer morir si lo tocas o lo comes, ¿te lo comes? ¿Ah? No. Si yo les digo a ustedes: miren, este es un vaso de algo, de un líquido que si te lo tomas te mueres, ¿te lo tomarías? ¿Por qué? Digan conmigo, porque no estoy tonto, ¿verdad? Porque esa es la verdad, no estoy tonto. O sea, si tú me dices: oye, si eso, me dices que eso es veneno y luego me lo ofreces, pues si no, pues tómatelo tú, ¿verdad? ¿Cómo me lo voy a tomar? Si me estás diciendo que eso me puede matar, ¿por qué me lo he de tomar? Pero ¿se dan cuenta del trabajo sutil de Satanás en la vida de ellos? A tal grado que de repente aquel árbol que significaría la muerte, Eva lo ve bueno para comer. ¿Entiende eso? Porque ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo del mundo. Y aquí nos lo está mostrando. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya no era algo desagradable, ya no era algo que lo iba a matar. Dice: y que era agradable a los ojos. Dice: oye, pues no está tan mal, se ve bueno. Oye, y como que el fruto sabe rico, se ve como que está rico. Dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Wow. Escucha bien. ¿De qué te dije que era esto? Un veneno. Si te lo tomas, te mueres. Pero ¿por qué razón llegarías a creer que esto es algo delicioso? ¿Por qué razón? Solamente porque alguien te engañó. Solamente porque alguien viniera y te dijera: no, ¿cómo crees? No, está riquísimo, es de mango. ¿Es de mango, por cierto? Es de mango. Y tú dices: ¿es de mango? Sí, ¿qué es el mango? No sé, pero está riquísimo. ¿En serio está riquísimo? Sí, es riquísimo. Pero es que dijeron que me iba a morir. No, ¿cómo te vas a morir? Mira, ¿no ves el color amarillito? Está riquísimo, en serio está riquísimo. Y entonces te hacen un lavado de ¿qué? Un lavado de cerebro, de tal manera que te lo empiezas a creer, y aquella primera intención de: oye, si te lo tomas te mueres, la empiezas a ¿qué? A olvidar, a desechar. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Y entonces seguimos ahí en el verso 6, y fíjese la consecuencia. Dice: y tomó de su fruto y ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Comió. Y tomó de su fruto y comió. Allí es donde empezaron todos los problemas. También dice ahí que dio a su marido, el cual comió así como ella. Si nosotros leemos, algunos dicen, mugre Eva, ¿verdad? Mugre, si no hubiera sido por Eva, todavía estaríamos ahí en el jardín del Edén. Pero déjenme le digo, algunas versiones de las escrituras, como la Biblia de las Américas, como la King James también, dice que Adán estaba allí con Eva. O sea que Adán no andaba perdido por allá. Dice que allí estaba Adán y allí estaba Eva. Nada más que a la que le encanta hablar es a la Eva. Entonces a Eva fue la que se puso a platicar con la serpiente y no a Adán. Pero dice ahí: y le dio a su marido que estaba allí con ella. Y miren, entonces, pregunta número 1: ¿quién falló? ¿Quién falló? Diga conmigo: Adán y Eva. Adán y Eva. Porque le voy a decir una cosa:
cuando Dios habla con ellos, resulta que no nada más se dirige a Eva, sino también se dirige a Adán. Y por causa de Adán es que viene todo el problema a la tierra. Es que viene toda la dificultad. Y ahorita va a ver a usted por qué. Después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pacto que había se rompió. El pacto de vida que había se rompió. De tal manera en que ahora ellos irremediablemente morirían. Irremediablemente morirían. Este problema, ¿en dónde creen que sucedió? ¿En dónde se suscitó este problema? ¿Ah? En el jardín del Edén. Ahora, ese no es un lugar cualquiera. Este era el lugar que Dios había plantado para que tanto Adán como Eva y él habitaran juntos. ¿Se da cuenta? Este no era un lugar cualquiera, este era un lugar importante donde ellos se desarrollaban y vivían plenos, completos y felices en Dios. En Dios. Cuando ellos comieron del fruto, empezó el gran problema, porque ellos primero obedecieron o siguieron el consejo y la voz de Satanás. Número 2, cuando esto ocurrió, entonces el pecado llegó a sus vidas. Cuando ellos obedecieron la voz de Satanás, cuando siguieron el consejo de Satanás, entonces llegó el pecado a sus vidas. ¿Recuerda usted en la clase que vimos con Pastor Lee el día de ayer qué es pecado? Todo lo que esté... ¿Cómo? Okay. Todo lo que esté fuera de la voluntad de Cristo, todo lo que esté desalineado de la voluntad de Cristo, de Dios, eso es pecado. Ahora, la voluntad de Dios era que comieran del fruto o que no comieran. Que no comieran. Entonces, si ellos comían, estaban dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. ¿Eso es pecado, sí o no? Entonces ellos se llenaron, llegó el pecado a sus vidas, y entonces a causa del pecado ellos quedaron ¿cómo? Separados. Ellos quedaron separados de Dios. Y entonces comienza un gran y enorme problema. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este gran y enorme problema? Pues resulta que toda la bendición que Dios les había dado ahí en Génesis capítulo 1, verso 28, se perdió. La imagen con la cual habían sido creados se perdió. Total y completamente. Ya no había nada que se pudiese decir del hombre respecto a su forma original de creación. De tal manera en que ahora aquellos que habían estado unidos a Dios espiritualmente, aquellos que habían vivido completamente en su presencia y podían disfrutar de ello, ahora quedaron separados, tanto espiritualmente, y nosotros podemos ver ahí en el verso 23 del capítulo 3, cómo es que físicamente también Dios los aparta de su presencia. Así que en ese momento comienza la miseria del ser humano. Ellos comienzan a vivir total y completamente apartados de Dios. Ya no hay nada que los retenga para poder estar con Dios. Ellos están totalmente aparte. Y cuando ellos están totalmente aparte, ellos empiezan a poder percibir lo que es estar sin Dios. ¿Qué es estar sin Dios? Escuche bien. Si usted toma al pez y lo saca del agua, entonces ese pez va a empezar a vivir una vida miserable, porque entonces él va a empezar a conocer lo que es morir.
Él va a saber y va a conocer lo que es estar fuera del agua. Algunas personas se han dicho y se han preguntado, oye, pero ¿cómo es eso de que Dios les dijo, van a morir si comen del árbol? Comieron del árbol y no se murieron. Y la verdad es que sí se murieron. No es lo mismo vivir eternamente que vivir 930 años que vivió Adán. ¿Cuál es la diferencia entre una eternidad y 930 años? Dígame usted. Es mucho tiempo, ¿de acuerdo? ¿A cuántos años podemos aspirar tú y yo? 80, 90, 100, 120 años, algunos que se escaparon por ahí, ¿no? ¿Conocen personas que han vivido más de 120 años? ¿Sí? ¿Sí? 125, 130 años. ¿Cuánto? Pero imagínense esto. Eso no es absolutamente nada comparado con la eternidad, con una eternidad. Es nada. Así que sí, cuando Dios dijo, si comes de ese fruto vas a morir, se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. Pero ¿qué crees? No solamente estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios, a nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. De hecho, el profeta Jeremías dice algo muy interesante. Dice, y les daré un espíritu nuevo. ¿Por qué necesitan un espíritu nuevo? Porque su espíritu está como muerto, separado de Dios. Así que un espíritu muerto, lo vamos a ver más adelante, un espíritu muerto no puede reencontrarse con Dios. Un espíritu muerto, una naturaleza muerta, no puede buscar a Dios ni puede encontrarlo porque espiritualmente está muerto. Así que el hombre lo intentará, pero no lo logrará, porque el hombre solo puede vivir por aquellas cosas que son naturales, que son físicas, que puede ver, que puede oler, que puede gustar, que puede pensar, que puede racionalizar. Pero lo espiritual no es algo racionalizable. Es algo que va muchísimo más allá. Así que el hombre espiritualmente quedó separado de Dios, y al quedar separado de Dios realmente se separó de su fuente de vida. Si usted toma un árbol y lo saca de la tierra, realmente lo está separando de su fuente de ¿qué? De vida. Si usted toma un pez y lo saca del agua, lo está sacando ¿de dónde? De su fuente de vida. Si usted toma un hombre y lo saca de la presencia de Dios, usted lo está sacando de su fuente de vida y lo está condenando a muerte. Bueno, déjame te digo una cosa, eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Lea por favor su Biblia, Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8, léalo por favor. Alguien que tenga una voz bien fuerte, póngase de pie y lea. Dice, oyeron la voz de Dios, de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ok, hasta ahí, muy bien, hermano. Muy bien, pastor. Fíjese bien. Resulta que este versículo es un versículo clave para que nosotros podamos entender la relación entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Mire, familia. Resulta que de repente Adán andaba por ahí comiéndose un mango bien rico, y andaba paseando por ahí por el huerto, caminando, y de repente llegaba a un árbol, y ahí justo en la mera esquina se encontraba con Dios. Se saludaban, hola Señor, ¿cómo estás? Y una relación muy estrecha, muy padre. Y entonces Adán se sentía revitalizado, se sentía bien, se sentía agradable, se sentía pleno, feliz, completo. ¿Por qué? Porque vivía en la presencia de Dios, en el mismo lugar. Después de que ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto prohibido, entonces ellos escucharon, dice ahí, que la presencia de Dios, que la voz de Dios se paseaba por ahí por el huerto, y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron.
¿Por qué se escondieron? Porque se sintieron ajenos a la presencia de Dios. Y cuando tú te sientes ajeno a algún lugar, la verdad es que tú no quieres estar en ese lugar, ¿cierto o no? ¿Alguna vez has ido a algún lugar en donde dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni debería de estar aquí, mejor me voy, ¿cierto o no? Pues eso fue lo que pasó con Adán y a Eva. A los dos les pasó lo mismo. Resulta que aquel lugar que era su fuente de vida, que era la presencia de Dios, de repente escucharon que la presencia de Dios, la voz de Dios por ahí cerquita, y corrieron y se escondieron. ¿Saben por qué? Ya no se sentían parte de la presencia de Dios, ya no podían habitar ahí. Y eso nos ejemplifica perfectamente bien la separación espiritual entre Dios y el hombre después de que ellos comieron el fruto prohibido. Pero esto los llevó a algo todavía peor, porque no nada más se sintieron separados de Dios, sino que al seguir el consejo de Satanás prácticamente se sometieron a Satanás. ¿Escucha esto? Se sometieron a Satanás. Esto es terrible. Esto es terrible. Porque ahora el hombre era esclavo de Satanás. ¿Eso es bueno o es malo? Malo. Eso es terrible. Eso ni siquiera es malo. Así que ellos pecaron y espiritualmente quedaron total y completamente destruidos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque escucharon una voz que no deberían de haber escuchado, que no debieron haber escuchado. Génesis capítulo 3, verso 1 al 5 nos habla acerca del trabajo de Satanás en la vida del hombre. El trabajo de Satanás en la vida del hombre. Génesis capítulo 3, verso 6 nos habla acerca de la respuesta del hombre a causa del trabajo que Satanás hizo en la vida del hombre. Y Génesis capítulo 3, verso 8 nos habla acerca de la separación espiritual del hombre. ¿Cómo es que ellos quedaron separados? Y a partir de ese momento el hombre empieza a vivir una vida para la cual Dios no lo creó. Una vida de esclavitud, una vida total y completamente alejada de Él, una vida llena de miseria. ¿Alguna vez tú has sentido en tu vida que no estás donde deberías de estar? ¿Has sentido o has pensado que te ha tocado una vida muy difícil? ¿Has pensado o te has sentido como abandonado? Porque déjame te digo una cosa, hay muchas personas allá afuera que así se sienten. Y déjame te digo algo, precisamente el hombre lo sabe. El hombre de cierta manera sabe que no está en el lugar correcto. Y él va a intentar de una o de otra manera, poder buscar su lugar de origen. ¿Cuál es su lugar de origen? Dios. Dios es su lugar de origen. Así que déjame te digo una cosa. El problema fundamental, te lo voy a poner aquí de una manera que tal vez lo vas a entender muy bien. Imaginemos esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Un árbol. El problema fundamental del hombre
es aquello que sucedió en el huerto del Edén, que ocasionó todo lo demás que vamos a ver más adelante, de lo cual nos va a hablar el pastor Germain Nahum. Porque mire, apareció en la vida del hombre el diablo, que es quien esclavizó al hombre, pero también lo hizo pecar. A causa del pecado en la vida del hombre, él quedó ¿cómo? ¿Cómo quedó? Separado de Dios. Estos tres problemas, usted se va a dar cuenta más adelante que va a ocasionar muchísimos otros más. Muchísimos otros más. Pero escuchen, todo surge a partir de aquí. Todo surge a partir de aquí. Hay un solo problema que se tiene que solucionar, y es este. Pero mire esto. La gente allá afuera desconoce cuál es el problema fundamental. Ese es el problema fundamental. Muchos quieren resolver los otros problemas que están aquí arriba. Miren, pero estos problemas que están aquí arriba también los podemos conocer como frutos, ¿cierto? ¿Y a esto cómo le vamos a llamar? La raíz. Este es el fruto, esta es la raíz. Y todos quieren resolver los problemas de drogadicción, todos quieren resolver el problema de alcoholismo, todos quieren resolver el problema de problemas de mentiras, borracheras, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas de desasosiego mental. Algunos tienen depresión, otros tienen ansiedad. Todos quieren resolver ese tipo de problemas, pero esos problemas son estos. Pero esto es lo que tiene que solucionarse, porque todo comienza con esto. Quien no soluciona esto seguirá viviendo de esta manera. Así que vaya conmigo a su Biblia. ¿Cinco? ¿En serio? Ok. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Ahora escucha bien esto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos andamos buscando, todas las personas andan buscando por las ramas. ¿Se entiende eso? Todo el mundo anda tratando de resolver este asunto, pero no puede entender que el verdadero problema está aquí abajo. Todos atacan la parte de arriba. Todos dicen, oye, es que mira, si vienes a Cristo, se va a resolver tu problema de... Si vienes a Cristo, vas a tener una mujer maravillosa. Y entonces, ay, te tengo la misma. Oye, si vienes a Cristo, vas a cambiar. Espérame. Pero es que no ese es el asunto. El asunto va todavía más abajo, va a la raíz del problema. Vaya conmigo a Juan 8:44. Juan capítulo 8, verso 44.
dice algo muy interesante. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta el día de hoy, diga conmigo, hasta el día de hoy, él sigue y continúa mintiendo para tener sujeta a la gente. ¿Me doy a entender? Para mantenerlos engañados, porque lo que hace es desviar la mirada de la gente hacia estos problemas, pero jamás hacia acabar. Él tiene engañada a la gente para ello, para mantenerlos todavía sometidos. En Efesios nos habla precisamente de que la gente ahora, y vaya conmigo a Efesios capítulo 2, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice, verso 2 y verso 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, siguiendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche bien. Toda la raza humana, después de que Adán y Eva pecaron, toda la raza humana entramos en esta condición. Todos. Al estar en esta condición, no tenemos otro camino y otro remedio más que responder en base a esto, a lo que somos. Por eso, lo que tiene que ser cambiado de nosotros no son estos problemas, sino la naturaleza del ser humano. Es lo que tiene que ser cambiado, porque lo que se dañó en un principio fue precisamente esta naturaleza. ¿Dónde sucedió todo esto? En el huerto del Edén. ¿Cómo fue que sucedió? Se dejaron engañar por Satanás. ¿Qué fue lo que pasó cuando hicieron caso a la voz de Satanás? Que ellos pecaron. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos pecaron? Quedaron separados de Dios. Y allí precisamente es donde comenzó la gran miseria del ser humano, el gran problema. A continuación, escuche bien, a continuación vamos a aprender acerca de esto. Vamos a aprender acerca de los frutos. Vamos a aprender de esto. Y para ello quiero dejarle lugar al pastor Nahum.